El precio de las cosas. La semana económica resumida por nuestro especialista en producción y finanzas. Si la información es poder, la información económica es poder económico. El precio de las cosas. Presenta al economista Javier Vicens Elfis, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo. Atención personalizada desde bebés hasta la tercera edad. Rehabilitación neurológica, hidroterapia, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo Elfis, Nicaragua 58, Banda Norte, sucursal Centro, San Martín 1252. Supongo que Javier tenía un resumen y esta mañana a las 7, cuando Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, ex vicepresidenta, escribió un largo paper hablando de la economía, algo debe haber cambiado de ese análisis. Buen día, Javier, ¿cómo te va? Hola, buen día, Guille. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, Cristina se metió en el una barro. economía que no va a cambiar por más que escribamos mucho. No, ya lo sé, ya lo sé. La realidad no se cambia escribiendo, sino accionando. Sí, eso siempre ha sido así y eso no va a cambiar. Más allá, también con una visión de Cristina y de los economistas, que la asesora en economía, que uno podría tener una visión muy crítica respecto a cómo entienden la economía, fundamentalmente por el desprecio que tienen sobre el equilibrio macroeconómico del que hablamos muchos economistas, ¿no? El desprecio que tienen sobre el equilibrio fiscal, fundamentalmente. O sea, podríamos decir que entre los economistas están los que únicamente predomina una mirada fiscalista, que ahí tenemos que ubicar a los libertarios, a los liberales conservadores en la Argentina, y después están los que miran tanto el sector externo, que es a lo que Cristina, el grupo flaxo de economistas, que entre ellos ubicamos al CEPA, más los economistas que siguen a Basualdo, que son los que hablan de una economía bimonetaria, con Alfredo Zayat como exponente periodístico de esa corriente del pensamiento, podremos llamarlo así, es mucho decir corriente del pensamiento, donde lo que predomina es el sector externo, la restricción externa y la economía bimonetaria. Y después están los economistas que dicen que hay que mirar todo el equilibrio macroeconómico, no únicamente el equilibrio del sector externo, es decir, la falta de dólares, sino también las cuentas fiscales, ¿no? Estamos divididos así los economistas, podríamos decir, en Argentina, en una disputa dialéctica y por explicar la realidad muy importante. No pude leer toda la carta, porque es extensísimo, pero 4 o 5 conceptos que sintetizaron otros periodistas. Esta idea de que en 8 meses, 9 meses que se cumplieron de gestión, se está por cumplir de gestión de Milei, abandonó varios de los preceptos libertarios y anarcocapitalistas y se está abrazando medidas más bien heterodoxas, esas que reprochaba desde su ortodoxia y que ahora las practica con fruición. Mira, justamente ayer hablaba con mis alumnos de eso, y yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, no estoy de acuerdo con eso, porque yo creo que hay que, un gobierno, o sea, un presidente, un ministro de Economía, todos tienen una dosis de pragmatismo, porque hay que gobernar, ¿no? La economía no es lo que únicamente lo que está en el libro. Hay que gobernar, hay actores, los otros juegan, ¿no? Es un partido largo. Pero yo creo que hay que ver en Milei es la orientación de la política, hacia dónde va la política. Y hoy esta semana tuvimos eso, ¿no? Tuvimos, por más que Milei continúe con el cepo y desde la política se lo chicanee con eso, por ejemplo, o con intervenciones en algunos mercados, la orientación de la política de Milei, o sea, tenemos el caso, Cristina podéis hablar de lo que dicen los liberales clásicos en Argentina, los Kachanowski, los Carlos Rodríguez, los Maslatón, que dicen que Milei no es lo suficientemente liberal. Y te acuerdas que hace un tiempo hablamos de esto, y yo decía, ojo con ese discurso para criticar a Milei, ¿no? Porque en realidad ese discurso dice que lo que no fracasó fue el liberalismo. O sea, lo que no fracasaron fueron las ideas de Milei. O sea, si a Milei no le va bien, no es culpa de las ideas liberales en lo económico, sino es de que no fue lo suficientemente liberal.
Eso lo hemos visto muchas veces en la Argentina. Pero, perdón, Javier, eso lo van a decir cuando terminen de ejecutar el fracaso, porque está en ese es de manual, que van a salir a decir, bueno, fracasó porque no nos dejaron hacer todo lo que queríamos hacer. Históricamente los liberales han hecho eso, claro. Vienen, saquean, se van, y cuando tienen que dar cuenta, ya lo hizo Sturzenegger, lo hizo Caputo, lo hizo Cavallo, te dicen, fracasamos porque no nos dejaron hacer todo lo que queríamos hacer. Con lo cual el argumento ya lo tienen para el futuro. No, sí lo tienen, pero hay que salir a discutir ese argumento. Hay que salir a rebatir ese argumento. Y yo creo que si nosotros, los que creemos en otra economía, los que tenemos otro bagaje teórico, ¿no? y otra práctica, decimos que Milei no es lo suficientemente no es liberal como él dice ser, y lo chicaneamos por ahí. Bueno, estamos haciéndole más fácil la salida argumentativa para decir que ellos no fracasaron, que si no el fracaso fue porque no los dejaron. A eso me refiero puntualmente. Hay que salir a decir que Milei, la orientación de la política de Milei, es una política liberal, es un retiro del Estado en las cuestiones más fundamentales, es un dejar hacer a los grupos económicos, ¿no? De hecho tenemos grupos económicos que son los autores de las principales leyes del gobierno de Milei, a partir de sus estudios de abogados, como son la ley de base, el decreto 70/2024, que flexibiliza el mercado de trabajo, por ejemplo, ¿no? Me parece que entramos en una discusión pues, más más política que económica, pero es una discusión, me parece que no hay que hacerle tan fácil lo argumentativo. No hay que agarrarse el discurso de los Carlos Rodríguez, de los Kachanowski, de los Maslaton, por citar a algunos de los máximos exponentes hoy del liberalismo en la Argentina que critican a Milei, de Cavallo, ¿no? Milei no tiene... A ver, la heterodoxia de Milei es dentro del conservadurismo y de la mirada tan radical que tiene de la economía, que hoy lo vimos, lo puesto de manifiesto. Mira, tenía algunos datos sobre actividad, pero no voy a redundar en eso porque me va a retar la productora. Y voy a ir directamente, ya que me dice pie respecto a esto de lo argumentativo de Milei, voy a ir a esto que yo discutía con mis alumnos justamente el día de ayer. Y quiero compartir un audio que durante la semana, en la columna del precio de las cosas, lo escuchamos. Pero lo voy a repetir porque me parece que es medular para entender hacia dónde vamos. Durante 100 años la política nos vendió el cuento de que para tener una economía pujante el desarrollo industrial debía darse pisoteando los sectores dinámicos y exportadores, en especial al campo. Porque el periodo de mayor expansión industrial de la historia argentina fue precisamente durante el modelo agroexportador y no, como dicen algunos, con el modelo fracasado de sustitución de importaciones con patrocinio estatal. La política decidió que para que el país se desarrollara se tenía que producir todo acá, y empezó a arbitrar con mano férrea la relación entre los distintos sectores de la economía, robándole a uno para darles a otros. La justicia social, formas de crédito, subsidios, exenciones tributarias, barreras aduaneras y aranceles de todos los colores para competir en el mercado local. Dijeron que era para industrializar el país, que había que ayudar a los sectores industriales a competir las manufacturas importadas. Prometieron que con el tiempo lograrían competir de forma genuina de igual a igual y que así habría más y mejor trabajo. Se volvieron cada vez más dependientes del Estado, que a su vez dependía de las exportaciones agropecuarias para financiar todos esos beneficios. La consecuencia es que para proteger a la industria se le robó el campo. Javier. Sí, escuchábamos a Milei en la Unión Industrial Argentina. Fue el día lunes, en el aniversario de la industria, en el Día de la Industria. Mira, dice, sí, no hay más clara orientación de política económica en hacia dónde vamos, es esta, ¿no? Y esa es la mirada del liberalismo de la Argentina histórica. Un liberalismo bastante trucho el que tenemos en la Argentina, pero un liberalismo al fin, ese liberalismo que supimos construir, podríamos decir, que es esa corriente del pensamiento en la Argentina liberal en económica que nos propone lo mismo de siempre, la falsa antinomia entre campo e industria, ¿no? Una berreteada de los liberales del siglo XX, que ahí nos lleva, mire,
sea, ¿por qué proponen esto? Proponen esto basado en la teoría un tanto exótica de que la Argentina fue una potencia durante el modelo agrario exportador, ¿no? Eso Milei lo repite incansablemente, pasamos de ser el país más rico de la tierra a ser uno de los países más atrasados de Occidente, ¿no? En esta mirada del mundo tan particular que tienen Milei y los liberales. Ahora, ¿qué nos dice Milei? Porque esto es una parte del fragmento. Dice que las políticas de desarrollo industrial, o sea, cuando hablamos de políticas de desarrollo industrial, estamos hablando de la planificación del Estado respecto hacia dónde tienen que ir la industria y la economía. Eso fue el modelo de sustitución de importaciones, la industrialización por sustitución de importaciones, que tiene en intelectuales como Raúl Prebisch y Celso Furtado en Brasil a los ideólogos desde la CEPAL de esas políticas. Es lo que se conoce como el estructuralismo, algunos lo llaman el desarrollismo, ¿no? Que pensó en sustituir importaciones y en generar un desarrollo industrial que permita a los países de Latinoamérica, fundamentalmente a Brasil, a la Argentina y a México, salir del atraso relativo respecto a los países centrales, a Estados Unidos, a Gran Bretaña y a la Europa de Alemania y compañía. Bueno, lo que Milei está criticando es la injerencia del Estado en las políticas de desarrollo. Y dice que esas políticas de desarrollo lo que hicieron fue atrasar a la Argentina, lo que hicieron fue robarles a unos para darles a otros, y que de ahora en más, que no tengo el fragmento de ese audio, dice Milei, de ahora en más la Argentina va a tener con su gobierno un boom industrial genuino, en donde no todos van a ganar, y donde habla de la destrucción creativa de otro economista que toca ese término, que es Schumpeter. Dice que van a tener que reconvertirse, dice Milei en ese discurso de la UIA, ante una UIA silenciosa que no sé si era por sorpresa, no creo que sea por sorpresa, sino por complicidad. Entonces dice Milei, vamos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo de ustedes, textual de Milei, de ustedes los industriales que puedan ser, que van a ser exitosos, aquellos que puedan reconvertirse. A ver, eso no es una orientación liberal de la política económica, eso sin duda que es una orientación liberal de la política económica. Después está el día a día, dice, está sentarse el ministro de Economía en el quinto piso del Palacio de Hacienda y tomar decisiones con cierta dosis de pragmatismo. Ahora, la orientación hacia dónde vamos es hacia ahí, ¿no? A un liberalismo clásico en la Argentina. Y lo vimos con la reducción del impuesto país y la apertura importadora que ya empieza a mostrar Milei, para bajar los costos de producción internos. Industrias que van a quedar en el camino, como la textil, por ejemplo, que no van a poder competir con los productos del Asia-Pacífico. Y ahí van a tener que reconvertirse. Lo que vamos a tener seguramente son empresarios, de esto de prostar, son empresarios que se van a reconvertir en importadores. Y difícilmente uno pueda pensar que la costurera, que hace 40 años que maneja una máquina industrial textil en el conurbano bonaerense, pueda reconvertirse en una obrera de la industria petroquímica, que es hacia donde apunta el modelo de desarrollo de Milei, basado en la teoría de los liberales clásicos de que hay que aprovechar las ventajas comparativas. Las ventajas comparativas son la de nuestro agro, la de la minería y la de el gas y el petróleo. Ahí apunta Milei. Si eso no es una mirada liberal clásica, ahora, la economía, la política, tiene matices, pero hay una orientación, y la orientación es desindustrializar la Argentina, para volver a ser ese país productor de materias primas que le suma a algunos sectores y que excluye a la mayoría de los argentinos. Esa es la orientación de la política, la misma que tuvo la dictadura en el año 76, que trató de instrumental, la misma que tuvo la década de los 90 con Cavallo como ideólogo. Aquella que desconoce que la Argentina tiene un desarrollo industrial porque tuvo políticas de orientación del Estado hacia ahí, que tiene un PBI que la industria representa el 19% de ese PBI, que tiene un 57% de las exportaciones, son datos que voy a conocer esta semana, que el sociólogo Daniel Steingart publicó en Twitter. 57% de las exportaciones son industriales y 2,5 millones de trabajadores se desempeñan en la industria. A Milei parece no importarle esto porque lo considera un fracaso, al igual que lo hacía Martínez II, ¿no? Y recuerden esa publicidad, está en
en YouTube la pueden ver, donde alguien se sentaba en una silla fabricada en Argentina y se rompía, ¿no? Eso fue todo un fracaso para los liberales en Argentina, que nos pone otra vez Milei en esta falsa antinomia de campo versus industria, mercado interno versus mercado externo, cuando deberían ir de la mano. Y cualquiera que no está atrapado en el pasado sabe que es así, que hay que ir de la mano, que hay problemas en sectores industriales como el textil, sí hay problemas, hay sectores industriales como el de la industria automotriz, sí tiene problemas, pero no pasa por destruir y esperar que la gente se reconvierta después de años de hacer lo mismo. Pasa por apoyar, pasa por no tener una inserción internacional boba, como las propone Milei, pasa por proteger, pero no de forma exagerada para que algunos vivos se llenen los bolsillos, como sucede llamativamente con los empresarios amigos de Milei, amigos del poder, que están en Tierra del Fuego, todos ellos ligados al macrismo, donde disfrutan de beneficios tributarios, de beneficios arancelarios, que le cuestan muchísimo a los argentinos y que cuestan muchísimo del Producto Bruto en términos presupuestarios, porcentualmente el Producto Bruto me refiero, pero Milei de los que no hablan en la Unión Industrial Argentina, porque no se puede tocar al Milbor. La empresa que antes era del grupo Sogma, del grupo Macri, ahora el allegado a Mauricio Macri. Esos beneficios, bueno, no son perjudiciales. Este es el liberalismo trucho que tenemos en la Argentina, pero que es un liberalismo al fin. Y mucho cuidado con los argumentos que dicen que Milei no es liberal. Milei es un liberal clásico en la Argentina, un liberal bastante trucho, pero que tiene una orientación de la Argentina, que es que la Argentina sea dependiente del resto del mundo y que tenga en esa dependencia del resto del mundo, o no tenga, mejor dicho, en esa dependencia del resto del mundo, una industria pujante que nos permita insertarnos en el mundo agregando valor. Nos dice Milei, industria nacional afuera. Eso es lo que nos dijo esta semana. Gracias, Javier. Buen fin de semana. Igualmente, un abrazo.